que el día 2 de octubre. Buenos días, estimados colegas. En nombre de la Jefatura del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, me complace presentar al doctor Fernando Chávarri Velarde con la ponencia de atresia pulmonar con CIB-MAPCAS, una de las patologías de las cardiopatías congénitas. El doctor Fernando Chávarri es cirujano general, cirujano torácico y cardiovascular y con subespecialidad en cirugía cardiovascular pediátrica. Adelante, doctor Fernando Chávarri. Muy buenos días. Entonces, bueno, para definir qué es la atresia pulmonar con CIB, podemos mencionar que esto se define como un grupo de malformaciones cardíacas congénitas en el cual existe la pérdida de continuidad o ausencia de flujo de sangre entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, en un corazón biventricular, y adicionalmente existiría un CIB, es decir, un orificio en el septum interventricular. En su forma más severa, puede haber una ausencia parcial o completa de las ramas pulmonares nativas. Asimismo, tenemos que definir qué son los MAPCAS. Los MAPCAS son siglas en inglés, significa arterias colaterales aortopulmonares mayores, ¿no? En referente a los MAPCAS existió una duda si estas tenían el mismo origen biológico que las arterias bronquiales, ¿no? Pero esto fue dilucidado, ya que las arterias bronquiales nacen del sexto arco costal y los MAPCAS nacen de las arterias espláncnicas. En relación a los MAPCAS ya fue definido por Cushing desde el punto de vista patológico, ¿no? Estas son arterias de estructura muscular, son arterias bastante gruesas con una íntima muy engrosada, que cuando ingresan en el parénquima pulmonar se reemplazan su capa muscular por elastina y esto asemeja a las arterias pulmonares. En los primeros pacientes que tuvimos oportunidad de intervenir, tuvimos este problema. Cuando hicimos las anastomosis de los MAPCAS a la pulmonar, encontramos que se presentaron muchas estenosis debido a que este tejido muscular era muy engrosado y rápidamente producía estenosis. Entonces tuvimos que hacer unas disecciones mucho más amplias para encontrar tejido de mejores características para poder realizar aquellas anastomosis. En relación a la etiología de la atresia pulmonar con CIB, podemos decir que el ostium pulmonar queda atrésico muy tempranamente durante el desarrollo embrionario, al poco tiempo después de la partición del cono truncal, pero antes del cierre del septum interventricular. En relación a la historia natural de estos pacientes que presentan la atresia pulmonar con CIB, tenemos en pacientes con arterias pulmonares confluentes, pero que tienen hipoplasia mínima, cuyos 20 segmentos pulmonares están abastecidos a través del ductus. De estos pacientes, gracias, un 50% de ellos van a morir en los primeros 6 meses de vida y el 90% de ellos al año de vida, ¿no? En pacientes con arterias pulmonares que son confluentes, pero que la irrigación de muchos de los segmentos pulmonares se efectúa por medio de las MAPCAS, la mitad de los pacientes va a fallecer antes de los 3 años de vida y un 90% no alcanza a los 10 años. Y en pacientes con ausencia de confluencia de las ramas pulmonares nativas, pero con irrigación con irrigación de segmentos pulmonares a través de múltiples MAPCAS, la sobrevida puede ser hasta la edad adulta, aunque el fallecimiento ocurre generalmente antes de los 30 años, ¿no? Esto en relación a la historia natural. ¿Qué podemos decir en relación a la circulación pulmonar? La circulación pulmonar de esta patología de atresia pulmonar con la comunicación interventricular se caracteriza por su extrema heterogeneidad y variabilidad en términos de origen del flujo sanguíneo. Rabinovich y sus colegas categorizaron esta circulación pulmonar, ¿no?, como arterias, las clasificaron en 3 tipos, basados en el lugar de origen, así también como se conectaban a la circulación pulmonar general, ¿no? Estas la llamaban como un grupo colaterales aortopulmonares directas, otro grupo colaterales aortopulmonares indirectas y las arterias bronquiales propiamente dichas. Solo las 2 primeras se pueden considerar como MAPCAS. En relación a la circulación colateral directa, vienen a ser ramas colaterales que se originan directamente en la aorta ascendente, ¿no? Y al nivel del hilo pulmonar se van a unir a los vasos pulmonares. Este sitio de anastomosis se caracteriza siempre o muy frecuentemente por proliferación de la íntima en grado variable. Esto está muy relacionado con las estenosis, ¿no? Estenosis que van posterior a la cirugía de corrección o la cirugía paliativa de esta patología, que muchas veces necesitamos, y en todas partes del mundo, el apoyo de la hemodinámica para dilatación o colocación de stent.
En relación a la circulación colateral indirecta, están formadas por arterias tributarias de la rama de la aorta. Es decir, estas colaterales pueden ser de la mamaria, pueden ser intercostal, inclusive de las arterias coronarias, como tuvimos un caso en la primera visita del doctor Furlaneto. En relación a la circulación bronquial, son verdaderas arterias bronquiales que se conectan a las arterias intrapulmonares en la periferia de los pulmones. Estos vasos tienen estructura normal, pero son bastante delgados. En relación a la clasificación anatómica de la atresia pulmonar con C y B, tenemos dos clasificaciones básicas, ¿no? La clasificación del doctor Marcial Barbero, profesor de Brasil, del INCOR de Brasil, ¿no? Que en el año de 1990 realiza esta clasificación, donde clasifica el grupo A, que comprende casos en que todos los segmentos broncopulmonares, o sea, los 20 segmentos broncopulmonares están irrigados a través de arterias pulmonares centrales o nativas, y eso a su vez lo va dividiendo en grupos. En un grupo A1, cuando los vasos son confluentes, ¿no? Y tienen calibre normal o ligeramente disminuido, o sea, ligeramente hipoplásicos. Y el grupo A2, cuando las arterias pulmonares son centrales, pero existe estenosis o no existe confluencia, como acá pueden ver, no existe confluencia entre la rama derecha y la rama izquierda, ¿no? En relación al grupo B de la clasificación del doctor Barbero, cuando algunos segmentos broncopulmonares están irrigados por ramas de arterias pulmonares y otros reciben flujo a través de los macas. Es decir, existen las ramas pulmonares nativas, pero solamente van a irrigar algunos segmentos pulmonares, los 20 que tienen que irrigar, y otros segmentos pulmonares van a ser irrigados por las macas. Y el C es cuando todos los segmentos broncopulmonares son irrigados por macas, es decir, no existen arterias pulmonares nativas. Esta fue la otra clasificación que es muy parecida a la anterior, pero lo que nos gratifica a los cirujanos es que más o menos nos da una idea de qué acción quirúrgica podemos tomar. Es la del doctor Shevchenko, que realiza esta clasificación en el año 2000, ¿no? Aquí tenemos la atresia pulmonar con CB tipo A, donde las ramas pulmonares nativas están presentes, y el flujo sanguíneo pulmonar es dado básicamente por el ductos y no existen macas, como pueden apreciar ahí, ¿no? ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Existe la posibilidad de hacer una reparación primaria a través de una esternotomía media, pero alternativamente también se puede iniciar esta preparación colocando un blero tausi modificado y después hacer la corrección. Como ustedes pueden ver, aquí las pulmonares son nativas, no existen macas, es decir, no requiere unifocalización o focalización, pero sin embargo, a veces es frecuente tener que realizar una unifocalización porque las arterias pulmonares nativas son discontinuas, o sea, no están unidas. En relación a la atresia pulmonar tipo B, según Shevchenko, existen las arterias pulmonares nativas y los macas, ambos, ¿no? Como también lo mencionó el doctor Barbero, ¿no? Y las opciones quirúrgicas sería focalización pulmonar bilateral primaria por esternotomía media en un primer tiempo, y las alternativas de realizar múltiples cirugías para desarrollar las arterias pulmonares nativas, es decir, unifocalizar, ¿no? Y después de unifocalizado ir a un tratamiento de cirugía de corrección. Y el tipo C, que es igual, que no existen las arterias pulmonares nativas y la circulación pulmonar está totalmente dada por los MATCAS. Las opciones quirúrgicas son unifocalización pulmonar bilateral primaria por esternotomía media y concomitante acompañamiento de reparación intracardíaca, o sea, cierre CIB o para posterior, ¿no? Y alternativamente los mismos procedimientos para centralizar el flujo pulmonar, tales como la unifocalización pulmonar unilateral, ¿no? Secuencial, seguido de la reparación intracardíaca. En relación a la anatomía intracardíaca, ¿qué podemos decir? Que esa anatomía intracardíaca en estos pacientes que presentan atresia pulmonar con CIB es dependiente básicamente de la circulación pulmonar. Y en la vasta mayoría de los casos tienen son muy parecidos a la tetralogía de Fallot. Un infundible rudimentario que se puede estar parcial o completamente fusionado a la pared anterior del ventrículo derecho. Un segundo nivel de clasificación, aquí tenemos la anatomía intracardíaca en relación a las conexiones atrioventricular y la conexión ventrículo-arterial. Tenemos en primer lugar la atresia pulmonar con CIB con conexión atrioventricular concordante. En el primero ustedes pueden ver cuando existe esta patología con conexión atrioventricular concordante y ventrículo arterial concordante, relacionada con tetralogía de Fallot y atresia pulmonar. En el segundo caso, cuando la ventrícula arterial discordante se relaciona con la transposición de grande vaso, la CB y la atresia pulmonar.
En ventricular concordante tenemos relacionado a doble vía salida de ventrículo derecho y también a doble salida de ventrículo izquierdo acompañados ambos de atresia pulmonar. En relación a la atresia pulmonar con CIB con una conexión auriculoventricular discordante, así mismo tenemos que si existe una conexión auriculoventricular discordante con una conexión ventricular lateral concordante, podemos encontrar inversión ventricular acompañada de atresia pulmonar y CIB con conexión auriculoventricular discordante y ventricular lateral discordante, transposición de grandes vasos corregida que se acompaña de atresia pulmonar y CIB, y también doble vía salida de ventrículo derecho y doble vía salida de ventrículo izquierdo, como lo vimos anteriormente. En relación al tratamiento, podemos decir lo siguiente. Aquí vemos el tratamiento paliativo, como ya más o menos se mencionó en las clasificaciones de Shchervenko, ¿no? Consiste en realizar una unifocalización quirúrgica de la circulación de ambos pulmones, ¿no? Y durante la cirugía generalmente la acompañamos de la creación de una fístula sistémico pulmonar de un bleiro Taussig. Este va a ser el responsable digamos, del flujo sanguíneo pulmonar. Aquí ustedes pueden apreciar que se está colocando un bleiro Taussig a aquella almohadilla que se está colocando. Vamos a ver esto posteriormente. También aquí estamos apreciando, ese es el trabajo que hace el cirujano, ¿no? Son muy pequeñas colaterales que se tratan de unir, ¿no? Se trata de unir en este caso, un tubo de parte de Contegra. Aquí pueden ver que son dos colaterales que se unen lateral y ambas van hacia el tubo de Contegra, ¿no? Esas colaterales son muy finas, miden promedio 2-3 milímetros, ¿no? Aquí pueden ver asimismo la unifocalización por un tiempo único. Estas colaterales dieron para unirlas en un tiempo único porque había un esbozo de pulmonar adecuado, ¿no? O aquí, cuando ustedes pueden apreciar que se coloca una almohadilla. Esa es una almohadilla de tubo de Contegra número 12, y a esta almohadilla se anastomosan todas las colaterales y sobre esa almohadilla recae el Blaylock, ¿no? En relación al tratamiento paliativo también debo mencionar la importancia del intervencionismo, de la hemodinámica, porque mediante la colocación del stent en el conducto arterioso, muchas veces trae una mejoría clínica espectacular y apoya al cirujano a que en un segundo tiempo el paciente puede estar más grande y la disección y el tratamiento puede tener mayor facilidad, ¿no? En relación al tratamiento definitivo, estaría indicado en aquellos casos que existen ya las arterias pulmonares centrales con un área superior al 50% del valor normal para la edad y superficie corporal. Las arterias pulmonares deben tener una distribución periférica con segmentos intrapulmonares iguales o superiores a lo del pulmón. Y finalmente, si existe una sola arteria pulmonar, su tamaño debe ser normal y su segmento periférico debe distribuirse por todo el pulmón. Es decir, prácticamente la anatomía pulmonar debe estar totalmente reparada. Aquí tenemos, por ejemplo, acá si un enfermo reúne estos requisitos, ¿no? Estaría indicado el tratamiento definitivo. ¿En qué consiste el tratamiento definitivo? Encerrar la CIB, ¿no? Interrumpir todos los aportes que existan, los Blaylock Taussig que se hayan realizado, las fístulas que pueden quedar, ¿no? Para conectar finalmente el ventrículo derecho al sistema pulmonar mediante un tubo valvulado. Este tratamiento definitivo debe definirse o debe de diferirse, perdón, a una etapa cuando sea posible colocar un tubo valvulado de mayor tamaño, ¿no? O sea, digamos un tubo valvulado de repente número 16 o número 18, entonces estamos hablando de un paciente de 3-4 años, ¿no? Para que este tubo pueda durar más, inclusive si podemos ir aún más a un tubo mayor de 18, ya estaríamos pensando posiblemente en usar la válvula Melody y el paciente no sea reoperado, ¿no? Después del cierre de la CIB y la inserción del tubo valvulado, la relación entre la presión sistólica del ventrículo derecho y del izquierdo, si es inferior a 0.5 y no existe gradiente significativo entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares, esto sería considerado como un buen resultado, ¿no? Bueno, eso es en relación y en relación a los